A ver, nos podemos imaginar a un juez a punto de cumplir 100 años, aferrado a su puesto y desafiando la mismísima constitución de su país. Pues esto no es una anécdota, es el centro de una de las batallas legales más importantes de la historia de Argentina, una que nos lleva a preguntarnos, ¿quién tiene realmente la última palabra sobre la ley? Y aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? Por un lado está la idea de que un juez con un cargo vitalicio es un juez independiente, que no se deja llevar por presiones políticas. Pero por otro lado, ¿no se convierte eso en un privilegio? ¿No impide que se renueven las instituciones? Pues bien, este choque de ideas provocó un enfrentamiento legal que se alargó durante décadas. Para entender todo este lío, vamos a seguir la historia paso a paso. Empezaremos viendo cómo funcionaba eso de los jueces vitalicios y la reforma que intentó cambiarlo. Luego, nos meteremos de lleno en el famoso precedente Fait, que frenó esa reforma en seco. Y por último, el giro de guión total con el caso Schifrin, que reescribió las reglas del juego y marcó el inicio de una nueva era para la justicia. Vamos con la primera parte. Todo empieza con un principio que, durante más de un siglo, parecía grabado en piedra: la inamovilidad de los jueces. Este principio, que se conoce como inamovilidad, era la pieza clave de la independencia judicial. La lógica era bastante simple. Si a un juez no se le puede despedir por presiones políticas, entonces puede tomar decisiones sin miedo a represalias. En la práctica, esto significaba un cargo para toda la vida. Pero claro, llega el año 1994 y ¡zas!, el tablero de juego salta por los aires. Con una reforma constitucional muy profunda, Argentina mete una regla nueva que apunta directamente al corazón de este principio de inamovilidad. El camino de este conflicto ha sido, una auténtica montaña rusa constitucional. Fíjense, lo que se establece en 1853 se cambia de arriba abajo en 1994. Luego, en 1999, se anula ese cambio, para, finalmente, en 2017, volver a la casilla de salida. Un siglo y medio de idas y venidas legales. Vaya lío. La clave de todo está en esta frase. Ojo, porque la reforma de 1994 no es que obligara a jubilarse sí o sí. Lo que decía es que, al cumplir los 75, un juez necesitaba un nuevo nombramiento, un nuevo acuerdo político, para poder seguir en el cargo. Y claro, esta condición fue la chispa que prendió toda la mecha. El desafío a esta nueva regla no se hizo esperar, y además vino desde dentro del sistema. Carlos Fait, un juez de la mismísima Corte Suprema que se estaba acercando a esa edad límite, decidió litigar. Y lo que la Corte decidió entonces, pues dejó a todo el mundo con la boca abierta. La Corte Suprema de 1999, en una decisión, superaudaz, dictaminó que la Convención Constituyente se había pasado de la raya. Su argumento era que no tenían mandato, no tenían permiso para alterar la garantía de inamovilidad. Así que, declararon nula la nueva regla. Y a partir de ese momento, el precedente Fait se convirtió en la norma a seguir. Y esto nos lleva a un choque de trenes, a un choque de poderes fundamental. Por un lado está el poder constituyente, que es la convención elegida por el pueblo para crear las reglas del juego. Por otro, el poder constituido, la Corte Suprema, que es la encargada de interpretarlas. Pues bien, con el fallo Fait, los intérpretes de la ley invalidaron una regla creada por los propios autores de la Constitución. Casi nada. Durante casi 20 años, el precedente Fait reinó sin que nadie lo discutiera. Los jueces sencillamente ignoraban el límite de los 75 años. Pero todo cambió con Leopoldo Schifrin. Cuando el gobierno le exigió que se jubilara al cumplir los 75, él se amparó en el caso Fait y llevó el suyo a la corte, sin imaginarse que estaba a punto de reabrir una de las polémicas constitucionales más grandes del país. Esta es la primera página del fallo Schifrin, el documento que lo iba a cambiar absolutamente todo. Su contenido no solo decidiría el futuro de un juez, sino que redefiniría el equilibrio de poder entre la voluntad popular y la justicia en Argentina. La propia Corte, en su fallo, reconoció lo que estaba a punto de hacer. Sabía perfectamente que anular una decisión propia, un precedente tan establecido como Fait, requería una justificación, extraordinaria. No era una decisión que se pudiera tomar a la ligera, ni mucho menos. Y para sorpresa de muchísimos, la Corte hizo exactamente eso, anuló el precedente Fait. Después de 18 años, la regla de los 75 años volvía a estar vigente. La gran pregunta era, ¿por qué? Y aquí llegamos al quid de la cuestión. ¿Qué razonamiento llevó a la Corte de 2017 a revertir una decisión que parecía inamovible desde 1999? La histórica decisión de la Corte se sostuvo sobre 3 pilares. El primero, un renovado respeto por la voluntad popular expresada en la reforma. El segundo, una reinterpretación fundamental del concepto de inamovilidad. Y el tercero, un argumento muy práctico, evitar un caos constitucional que podría poner en riesgo toda la reforma de 1994.
El primer argumento es en esencia una defensa de la democracia. La Corte de 2017 afirmó que la Convención de 1994 era la máxima expresión de la voluntad soberana del pueblo. Por tanto, los jueces, como poder constituido, no debían limitar de forma tan severa a ese poder constituyente. Consideraron que el fallo Fait había sido una interferencia indebida en un mandato popular. Aquí está la redefinición clave. La Corte de 2017 argumentó que inamovilidad nunca significó cargo vitalicio. Su propósito real, dijeron, es proteger a los jueces de presiones políticas, para garantizar su independencia. Un límite de edad, al ser objetivo e impersonal, no atenta contra esa independencia. Así, separaron la protección de la función judicial del privilegio personal del cargo. Y este último argumento es quizá el más poderoso y pragmático de todos. La Corte se dio cuenta de que la lógica utilizada en el fallo Fait, si se aplicaba a otras partes de la Constitución, podría tener consecuencias, catastróficas. El riesgo era un efecto dominó, literalmente. Si la Convención de 1994 se había extralimitado con la edad de los jueces, ¿qué pasaba con todas las demás reformas que tampoco estaban explícitamente detalladas en la ley que la convocó? Mantener el fallo Fait ponía en peligro avances cruciales en derechos humanos, protección del medio ambiente y la defensa de la democracia. Ante ese riesgo, la Corte optó por preservar la integridad de toda la reforma de 1994. Así que, con esta decisión, la Corte Suprema no solo resolvió un caso, sino que marcó un antes y un después en la interpretación constitucional de Argentina. El resultado práctico e inmediato fue la validación final del número 75, la edad de retiro para los jueces federales, establecida en la reforma de 1994, quedaba finalmente ratificada, poniendo fin a casi 2 décadas de excepcionalidad. En definitiva, el legado del caso Shiffrin es una reafirmación del poder del pueblo para definir sus propias reglas a través de una convención constituyente. Es un mensaje claro de que la Constitución es la norma suprema y que sus cláusulas, una vez aprobadas, deben ser respetadas por todos los poderes del Estado, incluido el judicial. Al final, este caso nos obliga a todos a enfrentar una pregunta fundamental que trasciende las fronteras de Argentina. ¿Quién tiene la última palabra sobre una Constitución? ¿El pueblo que la escribe o los jueces que la interpretan? El fallo Shiffrin inclinó la balanza, pero en toda democracia esa tensión siempre va a permanecer.